El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios sobre las cartas de Romanos, de lo cual hemos recorrido un gran trecho, ¿no? Y que lo que corresponde al tema de Romanos hoy, que es la parte 6, y nos corresponde ahora estudiar los capítulos del 9 al 11. Trataré entonces de hacer una síntesis, ¿verdad?, de ellos, en especial bien enfocado en el capítulo 9, en el capítulo 10. Como ustedes verán, es un tema bien extenso y el querer escudriñarlo detenidamente todo, pues nos llevaríamos más tiempo, pero vamos a hacer esa síntesis y yo aseguro de que el Señor es fiel y que nos va a ministrar con lo poquito que traemos para el día de hoy. ¿Amén? ¿Cuánto lo creemos? Primeramente, para entrar en el contexto del libro, quería hacer algunas observaciones y voy a invitarlos a que leamos en su Biblia, en el Romanos capítulo 8, en el versículo 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y voy a leer el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra, ¿no? Esto fue lo último que estudiamos el domingo pasado, y lo leí porque a partir de ahí yo quiero dar algunas observaciones para que entendamos un poco mejor lo que es los capítulos 9, 10 y 11. Si usted nota que tras que termina este versículo, empieza una especie de pausa, una especie de paréntesis que el escritor hace, en este caso el apóstol Pablo, ya que él ha venido anteriormente explicándonos sobre la gracia y luego él introduce algo sobre el pueblo de Israel. Por eso voy a dar ciertas observaciones aún más que nos van a ayudar. El capítulo 8 y al principio del capítulo 12, tú te darás cuenta que se juntan perfectamente en lo que se viene hablando. O sea, se ve que es bastante natural, porque en el capítulo 8, Pablo nos está diciendo y nos lleva a una cima espiritual diciéndonos de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y es lógico, o suena lógico, que nosotros respondamos a ese amor, que nosotros respondamos rindiendo nuestras vidas a Él. Y se fija en el capítulo 12, en el versículo 1, después de que nos habla de que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, esta es la forma de responder a ese amor eterno que hay en nosotros, de Dios hacia nosotros. Pero no es así. El escrito se detiene y empieza Pablo a hablarnos de Israel. Esa es una observación. En este capítulo 9 inicia, pues, hablándonos de ese pueblo. Y no solo en ese, sino en los 3 capítulos siguientes, 9, 10 y 11. Otra observación que quiero que ustedes noten es que Pablo en su escrito, de repente, lo vamos a ver que pareciera que él contesta preguntas. Es muy característico en su escrito. Y son preguntas que él mismo las hace y él mismo las responde. Como que si él está previendo que esas preguntas se las va a hacer el lector, porque no hay audiencia presente al escribirlas, sino que él las prevé de que esas preguntas le van a hacer. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 9, en el versículo, por ejemplo, 14, dice: ¿qué pues diremos?
Y luego dice, ¿que hay injusticia en Dios? Él mismo pregunta eso. Y él mismo se responde, de ninguna manera. Entonces, este tipo de escritos es muy característico para la época o en los siglos primeros, aunque en los siglos terceros antes de Cristo, ya los griegos, los epicúreos, ya la utilizaban. Y a ese tipo de escrito se le conoce como diatriba. Este escrito diatriba es como decir un escrito injurioso, un escrito donde habla de manera agresiva para hacer entender a las personas de tu mensaje o de tu sermón, en este caso de tu escrito. Por eso se le conoce de esa manera. Entonces, Pablo utiliza ese mismo método de escritura. Y lo vas a ver durante todos sus escritos, que siempre hay una pregunta que él mismo se la formula y siempre hay una respuesta que él mismo la da. Porque es un escrito, no tiene audiencia enfrente. Otra característica que quiero que también lo observen es que cuando estudiamos en el capítulo 3 de Romanos, si vamos ahí un momentito, este capítulo va a responder de la siguiente manera. Dice, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Hace una pregunta. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y responde él, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra. Y otra pregunta, pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y responde, de ninguna manera. Este mismo mensaje fundamental, donde dice que Dios es fiel a sus promesas a este pueblo Israel, es la misma respuesta que él va a dar en los capítulos 9, 10 y 11, al comentar todos esos capítulos, que Dios sigue siendo fiel a las promesas que le ha dado al pueblo de Israel. Amén. Bien, otra observación que nos va a ayudar. Tú lees todo el escrito de estos 3 capítulos, te vas a dar cuenta que Pablo se formula una serie de preguntas, que él mismo las hace y él mismo las va a responder, va a darle una solución a estos problemas. Una característica fundamental de los escritos de Pablo es que él miraba de que surgían problemáticas en las diferentes iglesias. Lo que hacía él, retomaba esas problemáticas, las consultaba en las escrituras, las razonaba a través del Espíritu Santo y regresaba una respuesta a esa iglesia ya con la bendición de Dios. Entonces, por lo tanto, él se formula ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el pueblo judío o el pueblo de Israel le rechazó a Jesús? ¿Por qué? Otra pregunta que él va a responder y dice, entonces, ¿falló la palabra de Dios? Hay otra que dice, ¿será que la promesa de Dios se rompió? ¿Y qué va a hacer Dios con este pueblo? Estas son las preguntas que él va a responder durante todos estos capítulos. Son preguntas clave y son preguntas que nosotros mismos nos podríamos hacer en estos momentos. Y otra, pues que en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando, hemos estado hablando de la gracia, hemos estado hablando de la justificación por fe, y ahora lo que hace Pablo es poner al pueblo de Israel como ejemplo, el cómo ha sido esa relación de Dios. Vamos a ver en el capítulo 9 cómo ha sido esa relación de Dios antes, cómo ha sido en el capítulo 10, cómo es esa relación de Dios ahora con Israel, y en el capítulo 11 vamos a darnos cuenta que habla de esa relación futura o escatológica de Dios con Israel. Y puesto que él nos va a mostrar en esta parte última la restauración que Dios trae a su pueblo, puesto que Dios no ha terminado con su plan perfecto en relación a su pueblo. Por tanto, Dios sigue siendo fiel a sus promesas al pueblo de Israel. Amén. Ya con estas observaciones que le he dado, o con las observaciones que yo encontré aquí, yo creo que ya es momento que yo pueda empezar a leerlo y tomar en cuenta todas ellas para un mejor entendimiento. Romanos 9, nos vamos a dar cuenta que inicia diciendo de la siguiente manera, capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Tengo que detenerme algo aquí. En el capítulo 8, al final del capítulo 8, Pablo me ha estado hablando del amor eterno que tiene Dios con nosotros, a tal grado de que nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Y ahora Pablo comienza el capítulo 9 diciéndome que tiene una gran tristeza, que tiene un gran continuo dolor y que él es capaz de que lo llamen anatema y separarse de Cristo. Si él me ha llevado a la cima espiritual, él me ha llevado a lo más alto y seguridad que tengo de no separarme de Dios, y ahora él me dice que él sí pide separarse de Cristo, que es capaz. ¿Por qué? Por el amor que le tiene a sus hermanos. Y esto me da una imagen de otros personajes de Dios que hicieron esto. Si nos vamos a Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 31, me doy cuenta que Moisés también hizo algo así, parecido. De ese amor tan grande, de ese amor tan puro, de esa tristeza que le dolía su corazón por sus hermanos. Y dice en el capítulo 32, versículo 31, a partir del 30 lo voy a leer, y dice: aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare. Sabe muy bien de que Moisés recibe las tablas, las piedras, obra de Dios, escritas por Dios, y que cuando él baja del monte, se encuentra con una adoración a un ídolo, a un becerro de oro, y él en su ira quiebra esas piedras, quiebra las tablas, y les hace mostrar al pueblo su pecado, llama a los Leví, y ahí comienza una acción de parte de Dios a través de los Leví, con el pueblo de Israel. Entonces lo que hace Moisés es, al día siguiente, después de que destruye ese becerro de oro, sube ante Dios para ver si él puede aplacarle acerca del pecado que ha cometido Israel delante de Dios. Y dice el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y le pide que perdones ahora su pecado, y si no, oiga bien, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Se pone él frente a Dios, entre Dios y el pueblo de Israel. Pablo se está poniendo frente a Dios por sus hermanos para que reciban esa salvación y que reciban ese perdón de Dios. Y ese es el dolor y la tristeza que él dice que es capaz, que nadie lo puede separar del amor de Dios. Él está dispuesto a separarse de ese amor de Cristo por causa de sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Vamos bien. Luego vemos aquí en el versículo 4 de Romanos, nuevamente, nos damos cuenta que esas personas que él ama, que él tiene ese dolor en su corazón y que tiene esa tristeza, son el pueblo de Israel. Dice en el versículo 4. Y dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo hace una lista de bendiciones de la soberanía y la elección que ha hecho Dios en este pueblo de Israel. Miren la lista de bendiciones que ha dado. Pablo le está diciendo a Israel: ustedes han sido bendecidos grandemente como pueblo de Dios. Ustedes han recibido la adopción. En Éxodo 4:22 nos vamos a dar cuenta que Moisés sale del lugar de Madián y va en dirección
a Egipto a cumplir la misión que Dios le ha dado de sacar a su pueblo y de enfrentarse al faraón. Y le asegura a Dios de que este faraón le va a endurecer el corazón para que no deje ir a su pueblo. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. El porqué del endurecimiento. Pero le dice estas palabras: dile al faraón que ese pueblo son mis hijos. Ellos son mis hijos primogénitos. Y hace una adopción y llama al pueblo de Israel hijos. ¡Qué clase de bendición! De que Dios te llame hijo. Es como cuando tú recibes y crees en el Hijo de Dios. Tú pasas a ser adoptado como familia, sos hijos de Dios. Amén. Es lo mismo. Es una gran bendición. Son los hijos de Dios. Son los primogénitos de Dios. Luego habla de que no solamente la adopción, sino también la gloria. Son el pueblo que ha visto claramente la gloria de Dios de manera física. Y si no, miremos Éxodo 19:17. En Éxodo 19:17 te vas a dar cuenta de lo que sucede. Dice Dios, y Moisés, dice en el 17, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Escuchen lo que pasó. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo el pueblo de Israel estaba frente al monte y viendo todas esas cosas físicas que estaban sucediendo en el monte Sinaí. Y escuchen esto, el 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Escuchen por qué. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Cada vez que Moisés hablaba, aquello iba en aumento. Por eso es que el pueblo de Israel, mejor Moisés, ve tú solito. Pero ellos vieron y escucharon la presencia de Dios en ese lugar. ¿Dónde vieron la gloria de Dios también? Cuando Él estaba presente en la columna de fuego, que los cubría de noche, y la nube que los cubría durante el día. Dios siempre mantuvo su presencia y su gloria en un lugar a vista de ellos. Dice el último versículo de Éxodo, que es el 40:38, dice: siempre Él estaba en todas las jornadas. No quiere decir de que Dios estaba, vino hoy Dios, mañana no vino en la otra jornada. No, siempre la gloria de Dios estaba presente en todas las jornadas que hicieron en el tabernáculo. ¡Wow! Y aún más, hermano. La gloria de Dios no solamente ahí. Otro ejemplo es en Éxodo 20, ahí nomás. Dice en el 22. Y Jehová dijo a Moisés, oiga bien, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a creer aquí? Dice que ellos vieron, no es que oyeron, no es que le llevaron el cuento y el chisme, no. Ustedes son testigos oculares de que yo he estado presente y hablando desde el cielo con ustedes. Visto, evidencia ocular. Si tú me llevas a dar un testimonio de un crimen o lo que sea, y el juez me va a preguntar el primero, me va a decir, ¿usted vio? No, yo escuché. Pero si yo le digo, yo vi, el testimonio como que es más fidedigno. Cuando tú vienes a dar testimonio aquí de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú has visto en ti mismo lo que Dios ha hecho en tu vida. Te crean o no te crean, tú das la gloria a Él. Amén. Aleluya. Qué bueno. Habla del pacto. ¿Qué más un pueblo lleno de pactos con Dios, hermano? Desde Génesis, con Abraham. En Éxodo, con Moisés, el pacto mosaico. ¿Qué más el pacto que hace con David, allá por 2 de Samuel? Donde Dios levantará uno de su linaje que tendrá un trono estable y eterno. ¿Qué más de ese nuevo pacto que firma Dios con su pueblo en Jeremías 31:33? Donde le dice que este pacto es un nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde?
en sus mentes. ¿Y dónde? Y la escribiré en sus corazones. Y ustedes y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Es con Dios, hermano. Ese es el nuevo pacto que Dios ha firmado. Ya no necesitan de andar con la Torá y levantándola así. Ahora lo que necesitan es tener las escrituras, la Biblia, en su mente y en su corazón. Amén. Porque es un pacto de Dios. Eso es lo que Dios pide. Ellos son sus hijos, ellos es su pueblo y Él será su Dios. Aleluya. La promulgación de la ley. Es a Israel mismo a quien le entrega su palabra, allá por Nehemías. En Nehemías 9, el capítulo 9, versículo 13 al 14, les hace un recordatorio Dios al pueblo de Israel, donde les dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y escucha el 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste ¿qué? Mandamientos, estatutos y la ley. La promulgación de la ley se la dio al pueblo de Israel, hermano. Una gran bendición. Siguen las bendiciones. ¿Qué tal de los patriarcas? Caso de Abraham, Isaac y Jacob. Dios siempre se ha identificado como ¿quién? Como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y de esa manera lo identificamos. Si es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es el Dios verdadero. Amén. Y aún más las bendiciones, porque habla de promesas y nos ponemos a hablar de las promesas. ¿Cuántas promesas? Pero hay algo bastante relevante. Y aún más la bendición más grande dice, del cual, según la carne, vino Cristo. Cristo es el conocido como el Hijo de David. Cristo es el del pacto, el de la promesa que le dio David acerca de un hijo, el cual reinará permanentemente. Ese es Jesucristo. Amén. Y aún más la exaltación, hermano. Yo no sé, pero cuando yo estaba leyendo esto, para mí fue algo relevante, algo que te exalta y que dice, wow. Porque dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Es la revelación más grande, profunda que hay en la persona de Jesucristo, que Él es Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! Una revelación extraordinaria. Hay muchos que dicen, pero ¿dónde dice que Cristo es Dios? Aquí está uno. Y es la más extraordinaria aún. Amén. En Juan 4:22, recuerden que se registra un encuentro que tiene Jesús con la samaritana. Y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y nosotros adoramos lo que sabemos. Escuchen esto. Escuchen qué lindo esto. Bueno, yo lo veo bello todo. Porque la salvación, ¿de quién está hablando? Que soy yo, le pongo entre paréntesis, la salvación, que soy yo, la salvación, ¿viene de dónde? De los judíos. Y luego dice, la salvación, ¿quién? Yo. ¿Verdad? Vengo de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, de las simientes. Esa salvación viene de los judíos. Si Jesús es judío y Él es la salvación, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos. ¿Se entiende esa parte? ¿Verdad? Por eso Él le dice, la salvación, yo vengo de los judíos. Por tal, la salvación viene de los judíos, que es Él la salvación. ¿Entendimos esa parte? Amén. Qué bueno. Entonces, ¿qué ha sucedido para que la nación como un todo esté perdida? Si hay muchas bendiciones. Han visto que ellos son los hijos. Ellos son los del pacto. Ellos son los de las promesas. Ellos han sido y serán siendo los hijos de Dios, los primogénitos. ¿Qué ha pasado? Dice en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. No que la elección de Dios falló Dios. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Yeah.
Me encanta eso. Es decir, escuchen bien, lo que está diciendo él es que no todos los israelitas físicos son Israel en el sentido de ser hijos de Dios, que recibirán las bendiciones y las promesas. No sé si usted está entendiendo, hermano. Aleluya. No todos los que son hijos físicos son los que están recibiendo las bendiciones y las promesas. No todo Israel, sino que dice Pablo, algunos de ellos. Pablo lo que está haciendo, que en vez de ensanchar esas promesas o a ese término Israel para incluir a otros, no, lo que está haciendo más bien es haciéndolo más angosto a Israel. No todos por ser hijos de Abraham van a recibir la promesa. No todos los que son hijos de los que descienden de Jacob van a recibir la promesa. No todos. Entonces él empieza a hacer más angosto a Israel, sino más bien los hace angostos para incluir a los que responden por fe. Y ahí vamos nosotros, hermanos. Aleluya. Son lo más precioso y maravilloso. Gloria a Dios. Miren lo que dice en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aunque tú desciendas de Abraham físicamente, no sos hijo. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Dice entre paréntesis, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, no por buenos, sino por la soberanía de Dios, en la elección de Dios para ellos. Aleluya. Eso suena hermoso porque Dios te eligió, Dios te llamó. Amén. Por eso estás aquí. Aleluya. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces hay una elección para la promesa. Hay una elección para llamar los hijos del pueblo de Israel, no los físicos, sino a los que descienden de la promesa. Los hijos de Abraham, ¿quiénes? De la promesa, Isaac, no Ismael. No los que descienden de Ismael, lo lamento, pero así dice Dios. Son los que descienden de Jacob. ¿No de quién? De Esaú. Esos no son llamados hijos porque no están en la promesa. Lo lamento. Entonces, eso es lo que hace Pablo. Más bien estrecha esa bendición. ¿De quién está hablando Dios? De la promesa. Los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Me llama la atención algo que dice aquí. Dice, aborrecí, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, yo me la hice. Yo dije, ¿qué? Dios aborrece a Esaú y al otro lo ama. ¿Será por soberanía o por la elección? Si usted se da cuenta muy bien que la pregunta que me estoy haciendo, que me hice, está mal hecha, está mal formulada. Porque por sí todos hemos pecado, por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios amó a Jacob? ¿Por qué Dios me amó a mí primero? ¿Por qué Dios hizo eso? Si yo lo que merecí es la muerte. Amén. Esa es la pregunta correcta que debo de hacer. ¿Por qué Dios en su misericordia y en su amor ha amado a Jacob? Y el aborrecimiento a Esaú aquí no es que Dios lo aborrece, sino que fue Esaú el que renunció de ser el primogénito, incluso que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y él renuncia de la promesa
y aborrece esa promesa, por cuanto él renuncia, de la misma forma lo que hace Dios es confirmar ese aborrecimiento que él hizo contra la promesa. Lo mismo hizo con el faraón. Dile al faraón que le voy a endurecer el corazón, no porque Dios es ingrato y le endureció el corazón para que no dejara ir a su pueblo, sino más bien de que ya el faraón tenía estipulado en su corazón el endurecimiento, y lo que hace Dios es confirmar ese endurecimiento que el faraón ya tenía para no dejar ir ese pueblo. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Dios es amor. Amén. Aleluya. Y en el versículo 14 caemos que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Y dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. No es porque el Faraón se levantó él solo, fue Dios el que lo puso. Aleluya, qué de revelación más tremenda. De manera de que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En el sentido de que tú primero lo decides y Dios lo reafirma. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues contra Dios, con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A veces nosotros tenemos un dicho, ve la escopeta disparando, ¿cómo es? Los pájaros disparándole la escopeta. Es un dicho nicaragüense por allá. Lo he escuchado. Lo mismo. Eso está diciendo. Porque la elección es de Dios, la soberanía es de Dios como tal. Ese es el argumento que Dios es libre para salvar sobre la base de la misericordia y de la gracia. Él no está obligado, hermano, a salvar mediante las obras, mediante la ley. Escuchen esto, lo siento, es algo de Dios, porque es por gracia, para que nadie se gloríe, hermano. Ese es el punto de Dios. Aleluya. Y le lo dice el 24. A los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quiénes? A nosotros. Aleluya. A nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aleluya. Es una declaración que ha llamado no solo a los judíos, sino también a los gentiles. No implica que la promesa de Israel haya quedado anulada para la nación y que haya sido en forma espiritual a la iglesia. No. Ojo. No. ¿Verdad? No hay sustitución. Aquí el término Israel no se emplea. Aquí dice judíos. Y me dirá usted, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Judíos son de la tribu de Judá. Israel es todas las 10 tribus. ¿Sí o no? Eso lo sabemos. Amén. Aleluya. Entonces no se emplea el término Israel. Es judíos y gentiles. O sea, el único hecho que se afirma es que se ha llamado a gentiles como vasos de misericordia destinados para gloria. Lo mismo que a judíos. Él va a tener misericordia. Él ha tenido misericordia de nosotros como gentiles y también tendrá para los judíos. Porque las promesas se las ha dado a todo Israel. Aleluya. Y nadie lo va a sustituir. Él va a cumplir fielmente sus promesas que le ha dado a Israel. La iglesia. Amén. Luego, pasémonos al 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe,
sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¡Wow! O sea, Pablo concluye que los gentiles han obtenido la justicia por la fe, pero que Israel, en lugar de obtener la justicia, han encontrado tropiezo por su incredulidad en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Así concluye el capítulo 9. Entonces, este es el antes de Israel. Y ahora él comienza el ahora con Israel, en el capítulo 10. ¿Estamos bien? Amén. Bueno. Aleluya. Qué bueno el Señor, ¿verdad? En el capítulo 10, entonces ya nos va a hablar de la relación presente que tiene Dios con Israel. Y que pudimos resumir en una sola palabra, hermano. ¿Saben cuál es la palabra que se resume aquí? Rechazo, lamentablemente. Es el rechazo. Tenía que estar triste Pablo realmente por su pueblo, por sus hermanos. Es increíble. O sea, rechazo resalta cuando Jesús el Mesías vino a tierra y lo notamos que encontró rechazo con su pueblo. Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que todos lo sabemos, dice así. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no por voluntad, es por voluntad de Dios, hermano. Aleluya. Ellos lo rechazaron. Entonces, esa es la palabra que encierra en la actualidad la relación que tiene el pueblo de Israel con Dios. Rechazo. Rechazaron al Mesías. En resumen, vamos a ver en este capítulo 10 tres cosas. Ellos ignoraron la justicia de Dios. Ellos ignoraron su ley y también ignoraron su fe en Dios. Increíble que hayan ignorado la ley. Y lo vamos a ver por qué. Aquí lo dice. En la lectura del capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Va a pararme ahí un momento. Tengo que entender qué es lo que me está diciendo Pablo ahí. Ya sé que el anhelo y la tristeza que hay en el corazón de él ha sido capaz de declarar que él se puede separar del amor de Cristo. Incluso lo podemos llamar anatema, lo podemos llamar maldito o maldecirlo. Él es capaz de recibir eso simplemente por el amor que le tiene a su pueblo, a sus hermanos, a Israel. Y él lo que hace es incansablemente, incluyendo en sus peticiones de oración diarias o en cada oración, la salvación del pueblo de Israel. Y le da una característica propia y dice, algo está pasando en ellos. Y es que ellos, ¿qué? Ellos son celosos de Dios, pero algo les hace falta. ¿Qué es lo que les hace falta? Ellos les hace falta, dice, pero no conforme a ciencia. Hay un celo, pero no conforme a ciencia. Es interesante, necesito saber qué es eso. Yo, Pablo, tuve esa experiencia, dice él. Yo era el celoso de Dios. Pablo, para poder ingresar a estudiar con Gamaliel, el examen de admisión, oiga bien, como te hacen en las universidades un examen de admisión para que entres a una carrera. El examen de admisión era saberse de memoria la Torá, la ley, completita. Si no, no entrabas con él. ¡Wow! Y Pablo sí la sabía, de memoria. Por eso Dios lo escogió. Pero él dice, ese celo yo lo tenía. Y fue tan grande ese celo que vemos hasta 3 testimonios escritos ahí en Hechos de lo que habla Pablo, que yo era perseguidor de los cristianos. Pero un día yo me encontré con Jesús y él puso en mí, me hizo ver que ese celo de Dios le faltaba algo. No obtenía conforme a ciencia. Y tengo que definir ciencia en este caso, pues es importante. Es la revelación sobrenatural del plan y la voluntad de Dios. Yo necesito tener la comprensión profunda y amplia de la revelación de Dios. Yo tengo que tener el conocimiento de Dios a las cosas que pertenecen a Dios.
Tengo que tener la comprensión objetiva sobre las cosas divinas en los asuntos humanos. Eso es lo que ellos no tenían. Ese celo conforme a ciencia. Al conocimiento correcto y preciso de las cosas de Dios, que es el gnosis, que es el conocimiento que no envanece. El conocimiento más profundo que tengas de Dios, lo que te hace es doblar rodillas y adorarlo. Amén. Y hacerte más humilde. Es renunciar a ti y que Él crezca en ti. Ese es el conocimiento que Dios pide. Amén. Ese es lo que ellos no tenían. Tienen celo, pero no el conocimiento preciso y correcto de lo que está sucediendo en las Escrituras. Y de lo que Dios habló en el pasado. Y del cómo Jesús cumplió toda la Escritura. Y escuchen el versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que dije? Iban a ignorar la justicia, la ley y la fe. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ay, Dios. Santo Dios. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. En el caso de Abraham creyó y le fue contada por justicia. Entonces, la justicia de Dios es por fe. Aleluya. Pero la falta de este conocimiento preciso y correcto ha hecho que este pueblo ignore la justicia de Dios y establezcan la suya propia. O sea, lo que ellos pensaron es que todas sus obras, que todos sus ritos religiosos los salvan, como en realidad estas prácticas no los salvan. Lo que hacen es alejarlos de la salvación. Ellos han sido celosos de sus tradiciones, hermano. Jesús en una ocasión les dijo, han convertido la palabra de Dios en tradiciones de hombre. Y lo único que hacen es adorar con sus labios, pero con su corazón está lejos de mí. Esto suena injurioso también, ¿no? Una diatriba fuerte. Aleluya. Y lo que Dios quiere es que el corazón, o sea, lo que hicieron ellos fue más bien establecer su propia justicia, no la justicia de Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, oiga bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley únicamente que es el conocimiento del pecado. O sea, ¿cuál era el plan de Dios entonces con dar la ley? Me preguntaría. Y fíjense bien que es muy sencillo, porque el plan de Dios es que la ley lo llevara a sentir esa necesidad de un Salvador. Y la ley solita, al estar bajo la ley, que te llevara hacia el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Ese es el plan de Dios con la ley. Así exactamente. Y dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice el 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Tengo que entender, ¿qué me está diciendo aquí? Que Jesús, que el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. En el sentido de que Él constituye ¿qué? La meta, el propósito. En griego le llama el telos. La finalidad de la ley era Cristo. Todo el cumplimiento de la ley está en Cristo. Ahí es. Por eso el fin de la ley, el propósito de la ley que Dios se la ha dado es para que pidieran auxilio y dijeran necesitamos a este Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesús, el Cristo. Ese era el grito que esperaba Dios. Por eso la dio. Porque el fin de la ley es Cristo. Sin embargo, la ley en sí sola se refiere al sistema de obtener la justificación por nuestros propios esfuerzos. Pero aquel que quiere someterse y cumplir la ley, tiene que cumplirla toda,
Si falla en uno, ¿qué pasa? Es culpable de todas. Por tanto, la posibilidad que tiene esta persona para encontrar lo justo es cero. Por eso solo Cristo es ciertamente la realización perfecta de todo lo que pide la ley. Ojo a lo que voy a decir. Nuevamente el versículo 4. Así lo entendemos. El fin de la ley es la vía para alcanzar la justicia para todo aquel que cree. ¿Qué entendimos? ¿Que es la ley la vía para alcanzar la justicia para todo aquel que cree? Sí. ¿Por qué? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Entonces, hago una sustitución de la ley como si el fin de la ley, sustituyo, una ecuación de primer grado, sustituyo lo que dice que el plan de la ley, el fin de la ley, en vez de decir eso, ¿qué digo? Cristo es la vía para alcanzar la justicia para todo aquel que cree. ¿Entendimos, hermano? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿A fin de qué? De que fuésemos justificados por la fe. El Señor Jesús, escuchen bien lo que les voy a decir, es el tema de toda la Biblia. Es el tema de la Torá, llámese como se llame, de todas las escrituras sagradas. El centro de todo lo que él habla es Cristo. No hay vuelta de hoja. Radical. Solo Cristo. Ellos, hermanos, al leer las escrituras, están ignorando la ley. Están ignorando lo que dice de sí misma. Porque el fin de la ley es Cristo. Ignoraron la justicia de Dios y han ignorado la ley misma que habla de Cristo. Wow, esa es la situación actual de Israel, hermano. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo no avanzo leyendo hasta que yo no comprenda lo que está diciendo la Escritura. Tengo que detenerme y esperar. ¿Qué es lo que me está diciendo la Escritura? Porque no puedo avanzar sin entenderla, sin ver el mensaje que Dios me está dando aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que descenderá al abismo, que subirá al cielo? Y luego lo más impactante que usted tiene que ver es que dice en el 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿qué dice? Y me pregunto yo, ¿quién dijo eso? ¿Qué dice? Como quien dice, hay algo escrito que está diciendo esto. Y tengo que ver dónde está, quién lo dijo, para ver si esto es cierto. ¿De dónde Pablo sacó este escrito? Entonces me voy a Deuteronomio, lo encuentro en Deuteronomio, en el capítulo 30. Amén. Hermano, yo no sé si se está gozando, yo no sé si usted está tomando todo esto en el espíritu, porque aquí hay mucho bueno todo. Amén. Deuteronomio en el capítulo 30 dice, oiga, escuche lo que dice el 11. Lo voy a leer, dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es Dios hablando a Israel. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y dice él, no está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Suena bastante parecido, ¿no? Y dice el 13, ¿cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento es el que ellos tienen que le diga que no es difícil? Bueno, miremos el anterior, el versículo 9, para que miremos cuál es el mandamiento que no es difícil, que no tienes que subirte al cielo. El 10 dice, del mismo capítulo, cuando obedecieras la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Oiga bien, ¿cuál es el mandamiento? Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el mandamiento que yo te ordeno, que no es difícil ni está lejos. No tienes que subir al cielo para ir a traerlo. Sencillo. Y dice el 13, ni está al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca, oiga bien, de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Cuál mandamiento? De amarlo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Ese es el mandamiento. Entonces lo que hace Pablo, ahora sí entiendo que dice el 8, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice quién? Deuteronomio. Oiga, para Israel es la Torá. Aleluya, hermano. Y Pablo lo toma y se lo trae a los israelitas en Romanos, en el capítulo 10. Wow, así de sencillo. Pero hay algunas cosas sorprendentes aquí. Bueno, yo lo veo sorprendente todo, hermano, pero me gusta eso. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así en el 6, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es, y dice entre paréntesis, para traer a quién, a Cristo. O sea, el mandamiento de amar a Dios con toda su mente y con todo corazón, ¿quién es? Cristo. Aleluya. Y luego dice, o quién descenderá al abismo, y entre paréntesis dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Señor, lo que está haciendo es comparando la ley con Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Aleluya. Para creer en Él y ser justificado. Él sustituye el mandamiento con Jesús. No está lejos, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. No necesitas ir al cielo para bajar ese mandamiento. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cumplió la ley y fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Ese es el mandamiento. Esa es la ley. Cristo es la finalidad de la ley, es Cristo. ¿Quién va a ir al abismo a resucitarlo de los muertos? ¿Quién va a ir? Cristo ya resucitó. Amén. Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre. Esto ya sucedió. Amén, aleluya. Esto ya el Padre lo levantó de los muertos. Eso es lo que creemos. Y eso es lo real, eso es lo verdadero. Este mandamiento ya se cumplió. Yo no sé si sintió esa revelación en este escrito. Pero si usted cree que hasta ahí llega, no. Hay más. Piense bien lo que Pablo utiliza aquí. Dice en el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, no sé si se fijaron en algo aquí cuando leí. Dice exactamente que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí no dice Cristo, no utiliza ese término. No dice Jesucristo, porque Jesucristo es el nombre que se le da después de la cruz. Antes de la cruz es Jesús. ¿Sí o no? Así lo conocemos, Jesús. Él lo que quiere hacer ver que ese Jesús es el Señor. Ese Jesús que estuvo en medio de nosotros. Ese Jesús que nació de una mujer. Ese Jesús que tuvo la naturaleza humana y divina, pero humana. Ese Jesús que sufrió, ese Jesús que fue crucificado en la cruz, ese que viene de la carne de los judíos, que estuvo ahí con ustedes, en medio de ustedes, ese es el Señor. Amén. Ese. Amén. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías prometido. Ese es el Hijo de Dios. Y dice anteriormente, Él es Dios. Punto. ¡Qué tremendo! ¡Qué revelación, hermano! Ese es el que está muy cerca de ti.
Ya no es el Dios trascendente, es aquel Dios que no lo alcanzas, que no lo puedes ver. Es el Dios inmanente, es el Dios que está en ti, el Dios que está dentro de ti. Amén. Aleluya. Dice también que Dios lo exaltó, dice en Filipenses 2:9. A ese Jesús Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese es Jesús. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Aleluya. En la clase bíblica estamos viendo los discipulados. Y dice la primera parte, los incrédulos, los que no recibieron, y los curiosos, los que sí reciben. Aquellos que no quieren saber nada, y los que sí quieren saber. Los curiosos, los que quieren algo de Dios. Pero hay unos condenados ahí. Que no, yo no quiero saber nada de ese Dios, no quiero saber nada de ese Cristo. Y miren, derechito al infierno. Déjenme decirles algo de lo que dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Aunque estén en el infierno, aunque no crean, aunque sean los más incrédulos y ateos posibles, ellos van a tener que doblar rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Estén donde estén. Ese es el punto. La Escritura no miente y se tiene que cumplir. Aunque estando en el infierno no va a ser para salvación, pero van a decir, sí, ahora es mi crujir de dientes por no obedecer y no creer. Van a confesarlo y van a arrodillarse, porque toda rodilla se tiene que doblar. ¿Dónde? Los que están en los cielos, aquí y en el infierno, dice. Debajo de la tierra significa infierno. Ese es el poder de la palabra. ¿Sí? Le voy a leer la parte que sigue en otra traducción, el lenguaje actual dice, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que le traemos. Debemos confiar en Dios, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó de los muertos, se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia no nos dice, no, Dios no nos deja en vergüenza. Confía en Él. Y el 14 en la versión que tenemos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quienes no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice en el 20, en el 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que no creyó en mí. Me ignoraron la justicia, ignoraron la ley y aún han ignorado el Evangelio, a Jesucristo como tal. Hermano, yo creo que es tiempo, les prometo el capítulo 11 por el tiempo, pero Dios en el capítulo 11 lo que hace es una restauración de su pueblo. Y déjenme decirle, el plan de Dios no ha terminado. El plan de Dios se tiene que cumplir con todas las promesas que Él ha hecho al pueblo de Israel, así como las promesas que tenemos nosotros como iglesia. Gracias, hermano. Dios me los bendiga y me los dé ese hermoso entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.